Yoga, coordino la ruta de roble en Agrosolidaria Charalá. Para nosotros la inclusión social es algo muy importante dentro de la ruta de roble, pues dentro de nuestros productos y servicios, las personas que ofrecen nuestros productos y servicios son campesinos de la zona. E intentamos que las mismas mujeres, las que se quedan en la casa, también ofrezcan sus propios productos y servicios. Y en este momento tenemos una dinámica de buscar y de integrar y de atraer hacia la ruta de roble los jóvenes porque queremos que este territorio sea un espacio posible para los jóvenes. Entonces, en este momento de esa forma es que nosotros estamos mm, viendo a futuro esta inclusión social con los jóvenes, pero en este momento ya lo estamos haciendo con los campesinos y campesinas de la zona y con las mujeres que son las que quedan en sus casas y pueden ofrecer sus productos o servicios. Nosotros participamos en la gobernanza de nuestro territorio. Primero, en un principio, como haciendo la unión o provocando las uniones de todas las personas alrededor del corredor de roble, las personas que ofrecen estos productos y servicios. Entonces, queremos ser factor de unión en ese sentido y ya unidos podemos tomar decisiones en unión y proponerlas al municipio. En este caso, pues también hacemos parte del Consejo de Turismo Municipal y pues también hacemos parte de todos los procesos que tiene en el territorio parques nacionales y la CAS. Dentro de esto es un distrito de manejo integrado. Entonces, siempre que se hacen reuniones para tomar decisiones sobre el territorio, estamos allí algunos de los integrantes de Agrosolidaria Charala. Bienvenidas a todas a otro evento más de la Red Mujeres y Sostenibilidad. Hoy estaremos hablando de árboles y ecofeminismos a propósito del Día del Medio Ambiente ayer y también es un tema que venimos tratando bastante en la red. El samán charaleño, que fue el árbol ganador de nuestro concurso el año pasado. Les hablaremos un poco más del concurso al final de este evento que vamos a lanzar también para este año. Pero sí, bienvenidas nuestras panelistas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos a 4 panelistas. Está Natalia, que nos hablará sobre ecofeminismos y árboles específicamente. Sofía, Mariel y Karen, les haremos una introducción más detallada más adelante. Bueno, bienvenidas, como siempre. Saben que somos una red de mujeres que busca fomentar el intercambio y el conocimiento para realmente dar un significado más amplio a la palabra sostenibilidad. Lo que queremos hacer es tomar nuestro conocimiento y nuestras experiencias latinoamericanas para así darle mayor significado y más contenido a esa palabra. Em, Como en todos nuestros encuentros, lo que buscamos hacer es compartir nuestros saberes, hacer un tejido de palabra. A veces, como hoy día, tenemos panelistas que nos guían un poco con su sabiduría y con su experiencia acerca del tema, pero la idea realmente también es que todas participen durante el evento, si quieren, que hagan preguntas, que en cualquier momento también, por favor, hablen. Muchas gracias, Viviana. Sí, hoy además celebrando un poco, ¿no? El Día del Medio Ambiente, pensando un poco en la biodiversidad, ¿no? Y haciendo seguimiento a nuestro evento anterior de ecoteologías también, pues la idea es seguir como en esa conversación alrededor del ecofeminismo, como para recordar un poquito el marco, de dónde sale esa palabra. A veces uno lo dice y no, como que no, hay gente que no lo conoce, pero yo creo que cada vez lo ha habido más y gracias precisamente a invitadas como la de hoy, las de hoy, pues cada día hablamos más de este concepto y lo mismo que la sostenibilidad, pues la idea es dar eh, darle como ese contexto y darle un poco el contenido, ¿no? A la palabra de sostenibilidad. Entonces, simplemente para recordar esas olas del feminismo que aparecen desde el siglo pasado, con esa lucha de los derechos legales dentro del matrimonio, ¿no? Que antes, pues, y en muchos sitios a veces no se tienen derechos, ¿no? Las mujeres no tienen derechos, inclusive dentro del matrimonio, todo el tema del voto y los derechos humanos, muy ligado a ese movimiento más de Europa, de Estados Unidos, inclusive de la Ilustración. Ya después lo que se llama la segunda ola es un poco todo ese término de liberación de la mujer que se da
todo el tema del control del cuerpo, el tema de poder decidir sobre el propio cuerpo. Ya de ahí a finales de los 90 se da lo que se llama la tercera ola. En esa tercera ola es que empieza un poco esa mirada interseccional de diferentes escenarios de donde participan las mujeres, donde participamos. Entonces el tema de tipos de personas, de dónde vienen, de dónde son, todos los diferentes aspectos, digamos, que enfrentan las mujeres y retos que enfrentan las mujeres en la sociedad. Y ahí entonces empieza un poco unos nuevos tipos de feminismos entre los que están los ecofeminismos. Sigamos. Dentro del ecofeminismo, entonces hay dos corrientes. Por un lado, pues primero ecofeminismo no es esa unión entre ecología y feminismo. Por un lado hay una teoría que está muy relacionada con el esencialismo, que está muy ligado al valor de lo femenino, ligado a la maternidad, muy místico y muy espiritual. Y por otro lado hay otra tendencia que es todo el constructivismo, que es cómo se construye socialmente eso de lo que es mujer. Entonces está muy ligado es más a lo cultural y a lo que la cultura, digamos, ha determinado como esos roles y esa división sexual del trabajo, la distribución de propiedad, del poder, en donde, digamos, se habla mucho también de esas relaciones subordinadas también entre la ecología y las relaciones sociales, ¿no? Que están subordinadas a la economía. Sin embargo, y el soporte, digamos, de todo el ecofeminismo es básicamente la vida y la conservación de la vida y todo, digamos, alrededor del cuidado de la vida. Por lo tanto, yo creo que a partir de estas dos corrientes, pues siempre hay uniones, ¿no? Hay, digamos, tendencias, unas más, por llamarle algo, feministas, otras más ecologistas, pero básicamente es todo un movimiento que se ha construido a lo largo del tiempo y que se empieza a hablar desde finales del siglo pasado en esa tercera ola del feminismo. Hablábamos ahora acerca de la importancia, pues precisamente de los árboles, todo el ecofeminismo yo creo que surgió o tuvo un punto allí importante y es cuando estas mujeres en la India se amarran a los árboles y empiezan a cuidar unos árboles milenarios que los iban a tumbar, ¿no? Entonces yo creo que esa unión un poco del ecofeminismo, como yo digo que es como una filosofía de vida, ¿no? A veces es bueno como profundizar en los conceptos, ¿no es cierto? Porque a mí, por ejemplo, me gusta ver muchas veces el diccionario de lo que significan las cosas, pero básicamente el ecofeminismo yo creo que se vuelve o se debería volver, y muchos probablemente son ecofeministas y no lo saben, porque son estilos de vida, ¿no? Yo creo que es parte fundamental de la sostenibilidad, precisamente en ese resurgir, por así decirlo, y esa visibilidad de las mujeres hoy que cada vez se está teniendo, digamos, más en cuenta, ¿no? Antes era un poco invisible todo ese trabajo y esa labor de las mujeres hoy en día con la pandemia inclusive, y por eso esta red nació en pandemia, como que se pone en evidencia esa invisibilidad que realmente es tan importante para el mantenimiento de la vida, ¿no? Esas labores diarias de cuidado, de amor, de empatía, que de alguna forma construyen las mujeres a lo largo de las generaciones. Y entonces esa unión entre ecofeminismo y mujeres pues es muy, muy importante, ¿no? El tema de la biodiversidad, ¿no? Hoy en día que se está hablando con esas metas de biodiversidad que desde que supe he estado un poco conmocionada de que la meta 2030 para la conservación de la biodiversidad en el Convenio de Montreal es del 30% de la biodiversidad. No me imaginé que fuera tan poco, hay gente que dice que es bastante, para mí pues 30% como meta me parece poco, sobre todo pensando pues que las metas muchas veces no se cumplen, entonces realmente cuánto es la biodiversidad que vamos a conservar de aquí al 2030, que no nos quedan sino 5 años casi. Entonces, dentro del día de hoy, la idea es poder conversar acerca también de estas preguntas, de las experiencias de nuestras invitadas. Una es cuáles son esas interrelaciones precisamente entre ecofeminismo, sostenibilidad y cuidado de los árboles, cómo aportar el ecofeminismo al cuidado de la biodiversidad y árboles y mujeres, cuál es su interrelación. Entonces, así quiero darle la bienvenida pues a nuestras invitadas, agradecerles de nuevo por compartir con ustedes esa experiencia de vida y poder aprender de toda su experiencia. Tenemos a Mariel, que yo ahorita le doy la palabra en un ratico, ya tú te presentas un poquito más largo, pero pues Mariel nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, esposa y madre de 2 hijos y doctoranda en teología. Ella estuvo acompañándonos precisamente en el anterior evento, muy interesante, todos sus aprendizajes alrededor de la ecoteología, el programa Teologanda, que si puedes nos comentas un poquito también toda esa tarea alrededor de las perspectivas ecofeministas. Tenemos además a Sofía Nicolás Chipana Quispe, que nos acompaña desde Bolivia. También ella es miembro de la comunidad de sabias y teólogas indígenas de la Via Yala. De verdad que un honor, Sofía, poder contar contigo hoy aquí, que nos sigas
contando de toda esa experiencia que tienes tú en esa comunidad de teología y pastoral andina, y todas las articulaciones entre esas espiritualidades y saberes ancestrales. De verdad que muchas gracias. Y Karen, que nos acompaña desde Colombia, de Agrosolidaria Charalá y la Ruta del Roble. Karen hace parte de Agrosolidaria en Santander, Colombia, y trabaja en el fortalecimiento de las comunidades a través del turismo con la Ruta del Roble. Ya ella nos contará un poquito, tiene una iniciativa comunitaria con monitoreo comunitario de bosques, de ese bosque de robles que está en peligro de extinción, y de alguna forma pues ha liderado todo un proceso tanto cultural como ecológico, por así decirlo, en esta región de Colombia. Cuando me convocaron para hablar del ecofeminismo y los árboles, yo dije, ¿por dónde empiezo? Porque hay tantos temas para ir hablando, que bueno, lo primero que se me ocurrió fue hablar sobre el tema de la pedagogía del cuidado, ¿no? La pedagogía del cuidado, así con ese nombre, no tiene más de una década. Si bien es como el feminismo, ¿no? O el ecofeminismo, que son estos saberes antiguos con nombres nuevos, creo que la pedagogía del cuidado tiene, ¿no? Es un saber antiguo donde ahora le han puesto nombre y apellido pedagogía del cuidado. Me gusta mucho esta imagen, ¿no? Del árbol donde se van entrelazando las raíces con la copa, porque si nosotros pensamos en lo que nosotros hemos recibido de nuestros ancestros los frutos de sus árboles, ¿no? Así en sus historias, en sus enseñanzas, y esos han sido raíces para nosotros. Y así nosotros tenemos que ir haciendo con las generaciones posteriores, ¿no? O sea, que nuestros frutos sean parte de las raíces de los que de los que nos siguen, digamos, en esta historia, ¿no? Bien, y lo que antes decíamos, lo que es esto de Teologanda. Teologanda es un colectivo que tiene ya 21 años, empezó siendo un colectivo de mujeres, ahora ha incorporados varones, o sea, pero el colectivo es de mujeres en sí. Si se corta, apago un poquito la cámara, me dicen. Y nos ocupamos, si bien la mayoría somos teólogas, hay de distintas ciencias, hay filósofas, hay psicólogas, hay sociólogas, o sea, hay personas de distintas ramas de las ciencias. Y bueno, nos convoca justamente el estudio, o sea, la promoción científica de las personas, armamos redes para que todos podamos ir estudiando y avanzando, cosas que a veces es complicado, sobre todo para las laicas, poder estudiar, investigar, trabajar y todo eso. Así que bueno, después para los que les interesen pueden entrar en internet y buscan Teologanda y ahí van a tener un blog donde están nuestras historias. Bueno, ahí sí, si quieren, arrancamos. Bien, entonces, ¿qué es esto de la pedagogía de los cuidados? La pedagogía de los cuidados tiene como dos grandes ejes. Uno es justamente el ecofeminismo y el otro es la filosofía y la teología de la liberación en América Latina. Entonces, la idea con esto es no solamente hablar de la cuestión de la igualdad de derechos, sino de la igualdad en el cuidado. Cuidado que usualmente fue relacionado en distintas culturas y en distintas etapas de la historia con las mujeres. Y la idea de la pedagogía del cuidado es que todos nos involucremos en el cuidado, ¿no? Y como esto habla de la pedagogía, hay una gran incidencia en los más pequeños del mundo, pero también hay una incidencia en los más grandes, que somos los que hemos crecido pensando que tenemos un planeta infinito con recursos infinitos, y como recién dijeron las chicas, nos quedan 5 años y medio como o menos, porque venimos gastando un planeta y medio o 2 por año, o 3, algunos dicen, así que no, nos queda poquito tiempo. Entonces, mi intención es hablar del contacto, ¿sí? La necesidad de que las personas contacten con otros, con la tierra, con el universo, con lo que pasa, y una frase de un argentino que es Atahualpa Yupanqui, que dice: para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Para el que mira de esa manera, un cerro es parte de un emprendimiento económico y no parte del patrimonio inmaterial de ese lugar. Entonces, bueno, justo recién estaba nombrando el movimiento Chipko, acá tenemos imágenes, ¿no? de ese movimiento donde las mujeres se iban abrazando a los árboles para que sus propios maridos y los propios cohabitantes de donde ellas vivían no corten a los árboles. El otro es en África, ahora se me fue el lugar donde también hicieron abrazos a árboles para que no los corten. Miren el tamaño de ese árbol, ¿no? Lo tienen que rodear entre un montón de personas.
Entonces Leonardo Boff, que es un teólogo brasileño, dice, el cuidado es la esencia de todo lo que existe y vive. Necesitamos hacer una revolución del cuidado. Yo creo que esa es como nuestro gran desafío, no solamente hablar del cuidado, sino de que esto se instale como que cuidar a otro, cuidar las cosas es revolucionario. El que sigue, por favor. Y entonces también Leonardo Boff dice, lo que se opone al cuidado es el desinterés y la indiferencia, ¿no? Entonces, cuidar es más que una acción, es una actitud. Entonces, tengo que instalar el cuidado. Por lo tanto, el cuidado se aprende como uno aprende las distintas cosas en la vida, ¿no? A través del juego, a través del ejemplo. Entonces, acá vemos cómo niños empiezan a cuidar sus juguetes, sean varones o sean mujeres, aprenden a cuidar, ¿sí? Porque a veces en los roles de género seguimos regalando muñecas para las nenas y autitos para los nenes, como si las mujeres no manejásemos o como si los nenes no fueran el día de mañana a ser padres, tíos o cuidadores, ¿no? El que sigue, por favor. Entonces, la cuestión entre cuidado y amor es intrínseca, ¿no? Cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos. Y esta cuestión, como decíamos, es una actitud de vida donde tengo que hacer esta simbología entre el árbol y la vida, las raíces, su tronco, las ramas y todas las partes del árbol, ¿no? O sea, si nosotros vemos un árbol cortado así en vertical, es más la cantidad de raíces que tiene que lo que se ve de arriba, ¿no? O sea, para sostenerse necesita todo eso. Bueno, nosotros como seres humanos también necesitamos tener buenas raíces para poder sostenernos y sobre todo algo que se descubrió hace poco tiempo, que es el micelio, que es la interconexión que tienen los árboles debajo de la tierra entre sí para poder comunicarse y mandarse información. Es como la internet de los árboles. El que sigue, por favor. Y esto, ¿no? O sea, pensar que o sea, nosotros no solamente tenemos estas cuestiones para usar, ¿no? Hay mucha gente que se opone a usar la expresión medio ambiente, como diciendo si es un medio para, eh, o si es la mitad de. En realidad la palabra medio ambiente nace de un equívoco de una traductora donde se olvidó una coma, que era medio coma ambiente, y lo usamos como medio ambiente ahora, como para hablar de naturaleza. Y nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Los seres humanos somos naturaleza. Entonces, compartimos el aire que respiramos con todos los seres vivos del planeta, compartimos el agua que bebemos, compartimos la tierra que pisamos, ¿no? Entonces, aunque no es justo, pero todos los seres vivos compartimos el planeta. El planeta no es nuestro, el planeta es de todos. El que sigue, por favor. Y acá está. Es un ejemplo de cómo podemos tener un bosque sano con una vocación de cuidado o bosque lleno de basura, un bosque talado o un bosque incendiado, ¿no? Esta cuestión del descuido. Descuido de no pensar en el futuro, de no pensar en la contaminación, de no pensar en todo lo que se pierde cuando uno hace esas actitudes descuidadas, ¿sí? Bien, esto es algo que sucedió hace poquito a 20 metros de mi casa está en esa misma vereda. Este era un pino antiquísimo que teníamos, al cual no le llegué a sacar foto, pero si ustedes ven la parte de arriba y la altura de la casa, se darán cuenta de todo lo que estaba expandido hacia los costados. Ahí había nidos de loros sobre todo, y bueno, en su momento escribí, digamos, como esta despedida al abuelo Pino. Entonces, era, perdón, abuelo Pino. El abuelo árbol vio crecer al pasto, los yuyos, las flores del barrio, los nidos, los polluelos y los insectos. Vio llover, vio el vapor del verano, la niebla húmeda de algún invierno y hasta la nieve. Vio crecer cimientos, paredes, asfalto, casas y torres. Vio llegar a los vecinos, vio crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Se acunó de noche con el viento, resistió las tormentas y cantó de día junto a las chicharras. Fue hogar de cientos de loros ladrones de basura y de siestas. Nos cobijó del calor cada vez mayor, cada vez que pasábamos debajo de él. El ruido actual de la motosierra, de las ramas que caen, de los loros sin hogar que los sobrevuelan despidiéndose, me duele, me oprime el pecho. Es símbolo de la vida y el oxígeno que nos va a faltar. Perdón, abuelo árbol, no supimos convivir con tu esencia, no pudimos frenar tu masacre. Gracias por tu vida que supo ser cobijo a muchas otras. De esos días que duele el progreso. No pudimos detenerlo porque el árbol estaba dentro de una casa que compraron y los nuevos dueños dijeron que como es parte de su patrimonio, no se pudo hacer nada para que no lo maten, digamos. Ahora quedaron unas rodajas dando vuelta por la vereda.
El que sigue, por favor. Pero ahí nos damos cuenta de esto, ¿no? Que necesitamos conectar, pero no es solamente una conexión con la tierra, con las semillas, es esta conexión con todo el universo. Acá yo les pongo el ejemplo de los días de siembra de junio según el calendario biodinámico de Rudolf Steiner, que dice que cada día y cada hora tiene un momento distinto para sembrar, ¿no? Entonces nosotros hoy 6 de junio tendríamos que sembrar todas las cosas que van hacia abajo de la tierra, ¿no? Acá tenemos las zanahorias y el momento de la semana, ¿no? Entonces, esa cuestión, o sea, no es solamente qué es lo que quiero hacer, sino pensar que hay una conexión mucho más grande de la que vemos. El siguiente, por favor. Entonces esto, creo que es lo más importante de todo lo que les quiero compartir, es que nos falta contacto. A veces cuidamos cosas sonsas, cuidamos el celular, cuidamos un bienestar y no cuidamos el futuro porque no tenemos ese contacto. Entonces, si yo no me contacto con el árbol, es un cacho de materia, pero no es un bien a futuro. El que sigue, por favor. Entonces, bueno, acá en este no chiste, habla de cuáles son los ideales que se le va enseñando a un hijo, y en realidad necesitamos otros valores que sean distintos. El que sigue, por favor, o sea, esto de enraizar en cosas a futuro, ¿no? Bauman lo que dice es que lo que nos falta es responsabilidad, ¿no? Entonces, religarnos no solamente con lo trascendente, sino volver a ligarnos con esto que está conviviendo con nosotros, ¿no? El que sigue, por favor. Así no me paso tanto. Muy bien, entonces decíamos la tierra, las semillas, ¿sí? En la conexión con todo y después cuidar los brotes. Porque lo que nos pasa, sobre todo en todas las cuestiones ecológicas, es que a veces se siembra mucho, pero cuando algo está surgiendo, se mata el brote, ¿no? Entonces, o por cuestiones económicas, o por cuestiones de falta de voluntarios, o por cuestiones políticas a veces o sociales, se van aplastando los brotes. El que sigue, por favor. Creo que ahí estamos. Ah, queda una más. Entonces, esta cuestión de cuidar la planta y el bosque, no solamente me estoy refiriendo a los entornos naturales, sino también a los seres humanos, ¿no? ¿Cómo cuidamos o no cuidamos a cada ser humano? Creo que viene una más. Y bueno, y esto es la relación entre el ecofeminismo y la pedagogía de los cuidados, que pueden buscar este libro. Esto es un librito de internet, donde va hablando de dónde está el centro de esta pedagogía de los cuidados, que denuncia esta cultura de la dominación que va provocando crisis de cuidado, crisis ambientales, ¿no? Y la pedagogía de los cuidados entonces busca un nuevo modo para que nos relacionemos entre nosotros y con el resto del planeta. Y creo que ahí terminaba la presentación. Ah, bueno, no, y lo primero es eso, cuidar la vida, este biocentrismo, donde acá tomo una canción, ¿no? Que dice, no es lo mismo permanecer y transcurrir que honrar la vida. Y buenas tardes. Y bueno, vamos a tejer un poco la palabra desde lo que yo vivo, ¿no? Un poco desde las experiencias y desde también como desde esa conexión, ¿no? Que intentamos hacer con las sabidurías ancestrales y esas sabidurías ancestrales también que se entretejen, ¿no? En diversos territorios, desde diversas experiencias y buscando siempre como también el saber, ¿no? De cómo las mujeres, pues, ¿no? Han ido también intercambiando, ¿no? En los procesos, estos diversos modos de cuidar la vida, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que voy a compartir, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a ver un poco esto, ¿no? Voy a hacer como ese itinerario, ¿sí? De poder como mirar, ¿no? Esos aspectos que nos ayudan a seguir como haciendo esas conexiones, ¿no? Con la vida que se dignifica, ¿no? Y me pareció también muy significativo, perdón, la parte que ustedes van planteando, ¿no? Esta relación de los árboles y el ecofeminismo, ¿no? Entonces, me parece muy significativo, ¿no? Y justo cuando hacían referencia, ¿no? A esa conexión, me venía como diversas experiencias al corazón, ¿no?
Y desde esas experiencias también, ¿no? Intenté responder a las preguntas que ustedes se plantean, ¿no? Y nos plantean también, ¿no? En nuestros caminos. De qué manera, pues, las interrelaciones, ¿no? Entre el ecofeminismo pueden darse, ¿no? En ustedes plantean de una perspectiva de vida mucho más sostenible, ¿no? Y sin embargo, desde mis experiencias, yo planteo también este sentido del cuidado recíproco de la vida, ¿no? Quizás Mariel lo planteó también desde sus experiencias, pero este cuidado recíproco de la vida es como un principio vital en los pueblos andinos, pero también veo que otros pueblos tienen, ¿no? Ese sentido del cuidado recíproco de la vida que es muy importante y necesaria, ¿no? Que va más allá un poco más de ese sentido de lo sostenible, diría yo, ¿no? Eh, de cómo realmente es necesario como despertar en esa conciencia, ¿no? De cuidados recíprocos, ¿no? Que son importantes para que la vida siga entretejiéndose en dignidad, ¿no? Y a partir de ahí también rescataba este aporte que deja Vandana Shiva, ¿no? Creo que en el ámbito de, ustedes ya han mencionado estas nociones del ecofeminismo que son tan diversos, sin embargo, uno de los aportes muy significativos y que de algún modo se interrelaciona también con la vivencia de muchas mujeres, ¿no? De pueblos ancestrales o pueblos indígenas en nuestros territorios, es este planteamiento de Vandana Shiva, ¿no? Que realmente pues parte de la relación con la tierra, ¿no? Con la tierra, con las semillas, ¿no? Y esa relación que surge también, ¿no? De principios, ¿no? De principios cosmogónicos de los pueblos, ¿no? Denominados indígenas o pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, este aspecto me parece también fundamental, ¿no? Que esos cuidados recíprocos implican, ¿no? Justamente hacer esa conexión con los principios de vida que tienen los diversos pueblos, ¿no? Y uno de los aspectos que me parece importante rescatar, ¿no? De Vandana Shiva es la relación con las semillas, ¿no? Ella plantea, pues, ¿no? Que las mujeres han sido expertas en semillas, productoras de semillas, selectoras de semillas, conservadoras de biodiversidad del mundo, porque las semillas, si bien, ¿no? Hablamos de semilla de papa, semilla de maíz, pero encontramos una gran diversidad, ¿no? En toda la región andina, ¿no? Que comprende varios países en nuestra Via Yala, hace algunos años se ha catalogado 4.000 variedades de papa, ¿no? Y que están, ¿no? En estos diversos territorios de los Andes. Y eso tiene que ver justamente, ¿no? De qué manera el cuidado y la relación que se tiene con las semillas es posible, ¿no? Es posible generar, ¿no? O criar la biodiversidad, ¿no? Entonces, este es un aporte fundamental que me parece importante rescatar, ¿no? En el aporte, en la relación de la semilla con las mujeres, ¿no? Entonces, Vandana Shiva pues dice que los 10.000 años de experiencia humana en alimentarnos es una experiencia de las mujeres, ¿no? Y a veces esto quizás se puede ver también como muy limitado al ámbito del hogar, ¿no? A veces la alimentación ha quedado como en ese ámbito de lo que un feminismo plantea, el ámbito privado, ¿no? Y no, vemos que realmente, ¿no? Lo que acontece en torno a la alimentación tiene que ver con una serie de interrelaciones y es un acto plenamente político, ¿no? Porque de nosotras depende, ¿no? Cómo generamos ese proceso, ¿no? De alimentación. Y ese proceso de alimentación implica también una serie de relaciones, ¿no? Una serie de relaciones que van más allá incluso de los territorios, ¿no? Entonces, en esa dinámica, ¿no? De hacer esa relación mujer-semillas, en muchos pueblos es muy importante, aún en las prácticas de sembrío, ¿no? Que tenemos en los pueblos, las mujeres son las que depositan la semilla en la tierra y las mujeres son también consideradas como las guardianas de la tierra, perdón, de la tierra y de la semilla, ¿no? Entonces, en la región andina, sobre todo en los pueblos aymaras, quechuas, también los puquinas o los urus, ¿no? Vemos cómo hay una relación profunda, ¿no? De las mujeres con la energía vital de las semillas. Yo aquí estoy haciendo mención de las hispallas, que es la energía vital de la papa, pero así podemos ir mencionando, ¿no?
las energías vitales que cuidan cada semilla, ¿no? Por ejemplo, del maíz es Saramama, ¿no? Y qué importante es, ¿no? Qué importante es hacer esa relación con esa energía vital que cuida a las semillas, ¿no? Entonces, en las regiones andinas, en nuestro calendario cíclico agrícola, en muchos aspectos se ha ido interrelacionando con el calendario gregoriano, ¿no? Y este calendario gregoriano también regido por un calendario litúrgico también cristiano, ¿no? Entonces, en la fiesta de Pentecostés es como que coincide con el tiempo en que ya hemos hecho el recojo de los sembríos. Entonces, recolectamos como los productos, ¿no? O los frutos de la Pachamama, ¿no? Como los más que queremos cuidar, que queremos como que sean las guardianas de las semillas, ¿no? Entonces, y les damos todo un ofrecimiento de rituales, ¿no? De rituales de agradecimiento. Entonces, aquí viene un altarcito, ¿no? De cómo armamos los altares para poder dialogar con estas protectoras, ¿no? Y de esa manera también invocar, ¿no? Invocar esas fuerzas protectoras de las semillas, ¿no? Porque hay una conciencia, ¿no? De que la vida depende de las semillas, ¿no? Y este otro aspecto, el aporte de Vandana Shiva me parece también importante, ¿no? Cuando ella plantea, ¿no? De que si controlan las semillas, controlan los alimentos, ¿no? Y lo saben, dice, no es estratégico. Es más poderoso que las bombas, o sea, el control de las semillas es más poderoso que las bombas, es más poderoso que las armas, es la mejor forma de controlar a las poblaciones del mundo. Y eso pasa, ¿no? En los diálogos con agricultores que tienen relación con semillas transgénicas, saben, ¿no? Que esas semillas no se pueden compartir, ¿no? Porque una vez que concluye su ciclo, ahí queda, ¿no? Y si queremos, ¿no? Usar esos productos como, ¿no? Como semilla, no va a dar, ¿no? Entonces, o si crece, pero no da frutos. Entonces ahí vemos como una limitación, ¿no? Y cómo en estos últimos tiempos también estamos viendo, ¿no? A una gran empresa, ¿no? Del monocultivo, ¿no? Que está muy relacionado con estas semillas transgénicas, ¿no? Y cómo estas semillas transgénicas también tienen una serie de certificaciones que las resguardan, ¿no? Y que se apropian también, ¿no? De la vida de la agricultura, ¿no? En ciertos territorios. Entonces, de ahí como que la necesidad, ¿no? De hacer esa conexión con las semillas. Y me parece que hay experiencias significativas en muchas regiones. Ahí en Argentina escuché en una oportunidad, ¿no? También a mujeres que estaban con esa experiencia, ¿no? De cuidar las semillas ancestrales, ¿no? Y así podemos ver otras experiencias en otros territorios, ¿no? Y respecto a este otro planteamiento, ¿no? De cuáles serían los aportes del ecofeminismo en el cuidado de la biodiversidad, sí plantearíamos también, ¿no? De cómo este sentido de la biodiversidad es como insertarnos en la misma biodiversidad, ¿no? Entonces, no vernos como fuera, ¿no? Todavía desde la perspectiva antropocéntrica, todavía nos vemos fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocernos en esa misma biodiversidad, ¿no? Porque así somos, ¿no? Somos cuerpos habitados por seres que han atravesado o han hecho camino en millones y millones de años, ¿no? Entonces decimos, pues somos tierra, somos aire, somos fuego, somos viento, y podemos ahí ir mencionando a otros seres que habitan también, ¿no? Nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, qué importante es como generar esa conciencia, ¿no? De que realmente, pues, ¿no? Hacemos como ese tejido de la vida, ¿no? Que surge de la misma vida y que se entreteje, ¿no? Ahí y es para la vida, diríamos, ¿no? Entonces, hay una serie de interrelaciones, ¿no? Con esta gran biodiversidad o esta hermosa biodiversidad de la que somos parte. Y en muchos de nuestros pueblos tenemos narraciones sumamente profundas, ¿no? Que nos llevan a hacer esa conexión y de vernos que no estamos alejados, ¿no? De los otros y otras comunidades de vida, ¿no? De esas comunidades de vida que vemos, con las que nos interrelacionamos de maneras mucho más así como próximas, pero también de esos mundos que no vemos, ¿no? Pero y que con las cuales también hacemos el esfuerzo de relacionarnos, ¿no? Entonces ahí vemos que estamos como integradas
en esa interrelación, ¿no? Diría, de la biodiversidad, ¿no? Y esto tiene que ver también con este planteamiento que ya en algunos de nuestros territorios y planteamientos en espacios de planificación de la vida hemos llamado como el summa causa y el summa camaña o el summa caña, esto que se plantea o se traduce como el buen vivir, ¿no? Que tiene que ver también con esta visión holística de la vida, ¿no? Este sentido de que estamos interrelacionados, interrelacionadas con las diversas formas o comunidades de vida, ¿no? Entonces, y el summa causa implica pues este sentido de vida armoniosa desde la crianza mutua. Este es un aspecto importante, ¿no? Hace rato hablaba de ese cuidado recíproco que tiene que ver justamente con este principio que es la crianza mutua, ¿no? Y esta crianza mutua, pues, es eso, ¿no? De sentir que somos criados y que también tenemos, ¿no? La responsabilidad de criar la vida, ¿no? Entonces, esto implica una serie de relaciones de correspondencia, de equilibrio y armonía, ¿no? Con las diversas formas de la vida. Y también esto supone, ¿no? Es un despertar de la conciencia cósmica, ¿no? Eso de que somos seres interdependientes, interrelacionados, ¿no? Y que desde ahí nos reconocemos, ¿no? En ese sentido plural de la vida, ¿no? Y asumirnos lo que decía como parte de esa biodiversidad, ¿no? Somos biodiversidad, ¿no? Y finalmente, pues, ¿no? Esa relación que tenemos, ¿no? Entre árboles, me gusta esta noción de árbolas y mujeres, ¿no? Justo hacía memoria también de estas mujeres, ¿no? Que en la India empezaban a abrazar los árboles, ¿no? Este movimiento que llamaban chipko, que es abrazar, ¿no? Entonces, cómo hay esa conciencia, ¿no? De que en la medida de que se empiecen a talar los árboles, ¿no? La tierra se va desertificando, ¿no? La lluvia va perdiendo sus ciclos, ¿no? Entonces, qué importante es cuidar, ¿no? A cada árbol, ¿no? Y hablamos también de una serie de comunidad de árboles, ¿no? Y ahí tenemos todas unas conexiones, ¿no? Y sobre todo en el contexto de la Amazonía, ¿no? La Amazonía es profundamente, como diría, interrelacionado con lo que llaman la Sachamama, ¿no? Entonces, y la Sachamama es justamente eso, ¿no? Como la madre monte, lo traduciríamos, es la madre selva, la madre Amazonía, ¿no? Entonces, y la Sachamama tiene también sus protectores, ¿no? Por ejemplo, la serpiente, ¿no? Y qué necesario es hacer esa conexión con esos protectores y protectoras que tiene Sachamama, ¿no? La madre Amazonía, la madre selva, ¿no? Y a veces desde el cristianismo, como hemos visto que las mujeres hemos roto esa relación, ¿no? Con los árboles, ¿no? En esas narraciones de Génesis 2, 3, ¿no? Ya sea con el árbol de la vida, que se nos prohíbe comer del fruto, ¿no? O la relación con la serpiente, ¿no? Entonces creo que los relatos de los pueblos ancestrales nos invitan también a hacer esa conexión, ¿no? Esa integración con estos seres, ¿no? De la cual, con las cuales convivimos, con las cuales tenemos la posibilidad de relacionarnos, ¿no? Y lo mismo también en el contexto andino, por ejemplo, mama coca, ¿no? ¿Cuánto se ha satanizado a la hoja de coca, ¿no? Sin embargo, la mama coca nos ofrece una serie de también posibilidades de armonización de la vida, ¿no? Por eso es que se la usa mucho en los rituales, ¿no? Y cuando es parte de los rituales es inalmama, ¿no? Adquiere una fuerza profunda, ¿no? Una fuerza vital, ¿no? Que orienta y encamina la vida. Lo mismo pasa con la planta maestra de San Pedro, ¿no? De la cual se extrae lo que llamamos el ayahuasca, ¿no? Entonces, como mujeres en la Amazonía también acceden a esta planta maestra, le llaman la abuelita, ¿no? La hermana mayor, ¿no? Entonces, para poder diseñar su arte, ¿no? Diseñar el arte que es la vida, ¿no? Muchas mujeres en la Amazonía consumen, ¿no? Esta planta o la ayahuasca, ¿no? Para poder conectarse con esos mundos y ver, ¿no? Todas esas interrelaciones que fluyen, ¿no? Y a partir de esas interrelaciones que fluyen, ellas grafican, ya sea en su tejido, en el bordado o en el pintado, ¿no? De sus expresiones, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo hay una relación, ¿no? De estas, ¿no? Energías vitales que están en los árboles, ¿no? Y que es mucho más que árbol, ¿no? Entonces hay toda una conciencia, ¿no? Y por eso es que en muchas mujeres en la Amazonía, sobre todo en Ecuador, el 2013, salían justamente, ¿no? En la defensa de Sachamama,
¿no? Entonces, ¿qué implica? Pues, ¿no? Cuidar, ¿no? Esos espacios vitales para los pueblos. Entonces, no sé si estoy con si me da un tiempo. Quisiera terminar con este relato del árbol de Toborochi, ¿no? Voy a activar lo del sonido y quisiera eso, terminar con este relato que es justamente, ¿no? De los pueblos de aquí de Bolivia y de Brasil, Paraguay, ¿no? De los pueblos guaraníes y que es el relato de la relación, ¿no? De Toborochi con las mujeres. Cuenta la leyenda que hace millones de años atrás, cuando los ríos eran serpientes gigantes que abrían caminos en la selva, unos espíritus de luz y oscuridad llamados Añas poblaban la tierra junto a los humanos. Los Añas de luz les provocaban sueños para poder hablarles al oído, darles consejos, enseñarles a tejer y revelarles secretos. Sin embargo, los Añas de la oscuridad abusaban de los seres humanos, mataban a los hombres y secuestraban a las mujeres, causando pena y dolor a su paso. Una pequeña aldea de los primeros guaraníes era la más acosada por estos seres. Ahí, la hija del gran cacique Tucán, la hermosa Araverá, también conocida como Destello en el Cielo, se había casado recientemente con el dios Colibrí. Ambos, felices y muy enamorados, esperaban a su primer hijo, quien según las predicciones se convertiría en el mejor payeo chamán de la región. Derrotaría a los Añas de la oscuridad y devolvería la calma y la paz a esos rumbos. No obstante, los Añas, al enterarse de la noticia, se propusieron matar sin miramientos a Araverá, pero ella, al percatarse del peligro, escapó volando en la silita mágica de su esposo Colibrí. Los Añas la persiguieron por todas partes, en el fondo de las aguas, debajo de la tierra y más allá de las estrellas. La silita mágica, al ver que no podría aguantar más tiempo el peso de Araverá, buscó en la tierra a un ser de gran bondad y belleza que pudiera ayudarla. Fue entonces que el Samú, más conocido como el Toborochi, se ofreció a acogerla y protegerla dentro suyo. Los Añas pasaron una y otra vez alrededor del hermoso Toborochi, que inflaba su barriga ante los ojos de aquellos espíritus malignos. Finalmente, Araverá dio a luz a un niño fuerte y valeroso, y creció y vengó la maldad de los Añas. Sin embargo, Araverá se quedó dentro del Toborochi y se volvió parte de su esencia. Cuenta la leyenda que hoy en día la bella Araverá sale fuera del Toborochi en forma de hermosas, fraganciosas flores para encontrarse con su amado Colibrí, que se une a ella, librando su dulce néctar y dando paso nuevamente a la vida. Bien, concluyo con ese relato. Muchas gracias. Quisiera partir desde el samán. Voy a, gracias Viviana. Este samán, contarles de este samán y a partir de él contarles la experiencia que ya hemos adelantado con Agrosolidaria Charalá este último tiempo aquí en Charalá. Este es un árbol que queda en el centro, en el centro del Parque de Charalá. Es un árbol centenario. Este año cumple 115 años, 114 años. Em, Ahora escuchándolas y hablando del cuidado de la semilla, pues estaba relacionando este árbol este es un árbol que no es de nuestro territorio y nosotros acá estamos dentro de un lugar eh, con árboles exclusivamente colombianos, se llaman los robles negros. Este es un samán, este es traído, pero pues fue puesto ahí para celebrar nuestro acto de independencia, los 100 años de nuestro acto de independencia. Pero estamos muy cerquita a unos árboles que sí son de nuestro territorio, que son los robles negros. Y pensando en el cuidado, pensaba en el cuidado de este árbol
cómo se ha cuidado y cómo ha estado allí 114 años. Y, y también cómo nos hemos relacionado con estos árboles cercanos que son los robles negros. Entonces, en Charalá, muy curiosamente, el cuidado de este árbol lo han hecho los hombres, pero el cuidado de los árboles nativos lo han hecho las comunidades adyacentes a ese territorio. Mm, y las semillas, este árbol, en el recuento que tiene la tradición oral aquí en Charalá, este árbol dio un hijo, o sea, realmente es un árbola. Dio un hijo al cumplir 100 años y, y ese árbol fue trasplantado y todavía ese hijo fue trasplantado muy cerca y ha sido cuidado en otro parque. El cuidado de ese hijo sí lo han hecho las mujeres. Mm, no le conozco semillas a este árbol, pero los árboles que nosotros cuidamos, que están en una zona de amortiguación, hoy día esos árboles endémicos de Colombia tienen poca semilla. Precisamente por eso hoy en día ya no es un corredor, sino son unos parches de estos árboles. Mm, la relación que tenemos, y creo que es ese mismo sentimiento de la relación con el árbol que hablaba Mariel, del pino en su calle. eh, Realmente me conmovió sus palabras porque es ese mismo sentimiento que parte cuando tenemos una relación estrecha con los árboles. A veces los hacemos parte del paisaje porque viven muy cerca de nosotros, pero cuando los volteamos a mirar en conciencia, internamente, sabemos que sí, nosotros también hacemos parte de ellos. Entonces, Sofía me hizo pensar en esa relación de estamos como Agrosolidaria Charalá haciendo un monitoreo comunitario en esos bosques de robles, y cuando estoy o estamos el grupo de monitoreo en medio de esos bosques, en medio de esa biodiversidad, realmente nos sentimos parte de ella. De pronto es nuestra actividad diaria, pero en esa actividad diaria sentimos una relación. Nosotros vamos a monitorear aves, pero en el momento en que monitoreamos aves, nos relacionamos con los árboles porque cuando caminamos sabemos que la anterior vez que fuimos, ese árbol estaba allí, allí había un ave. Entonces vamos saludando los árboles en la medida que vamos pasando el camino y, y los echamos de menos. Recientemente, en el mismo proceso de monitoreo, nos dimos cuenta que una parte de ese bosque fue talado y logramos sentir ese dolor que manifestaba Mariel en su relato. Entonces, esa relación de sentirnos parte del bosque, de la biodiversidad, de los árboles, al momento que no existe el árbol, es sentida por el individuo, y ahí es cuando uno es consciente de que sí, realmente estaba uno mismo haciendo parte de ese árbol. Este es el árbol, pues, que el año pasado fue ganador del Árbola. Quisiera pasar a la siguiente, Viviana, por favor, y contarles un poquito de esa relación. Ya les dije que estaba en el Parque Principal de Charalá, en Santander, Colombia, y quisiera contarles sobre los personajes. Entonces, fue sembrado el 20 de julio de 1910, pero miren los personajes. Fue el alcalde y unos estudiantes, y los estudiantes que lo sembraron eran los mejores de un colegio de hombres. Y quien lo cuidó y lo defendió hacia los años 60 y 70 era una persona que le decían el Diablo Benito, que era una persona que se encargaba de que nadie fuera a tocar ese árbol ni a cortarle una rama. El arquitecto Taylor Camargo fue el que se llevó el hijo a otro lugar de Charalá para que pues perviviera ese hijo. Pero el siguiente hecho importante, por favor, Viviana, la siguiente, es que el 9 de octubre del año pasado, aquí en Charalá, sucedió un vendaval que terminó con el árbol, una parte de las ramas de este árbol. Entonces, y ahí sucedió también ese corazón roto
de esa relación que personalmente había tenido con el árbol, y cuando salimos a mirar qué otros daños causó el vendaval y vimos el parque y muchos árboles de ese parque arrancados de raíz, y este árbol de esta forma, fue difícil, fue un sentimiento como si se hubiera arrancado una parte, no solo de mí, sino de todos los que vivimos aquí en Charalá. Por fortuna, en la siguiente diapositiva la podemos ver. Por fortuna, rápidamente el árbol fue intervenido. Al otro día ya estaban interviniéndolo. Y hoy podemos ver que han florecido esas mismas ramas cortadas que vieron en la anterior imagen, han florecido. Y eso es también algo que podemos hacer las mujeres. eh, Florecer a pesar de que haya situaciones que muchas veces no nos permiten seguir como íbamos. Este florecimiento, este renacer, esta nueva vida es posible, y este árbol, y por eso creo que es árbola, eh, está renaciendo, y ha sido también una experiencia de las personas que nos relacionamos con ese árbol, verlo surgir a pesar de esa dificultad que se nos presentó acá en este municipio. Entonces, para contestar la pregunta, gracias. Sí, la siguiente. Para contestar la pregunta de la relación con la biodiversidad en nuestro municipio no son solo los árboles, por fortuna. Nuestro municipio lo cubren 2 ríos, estamos en la mitad de 2 ríos, pero tenemos problemas con esos ríos y están siendo tratados para sacar material de arrastre, piedras y material de construcción. Y aquí sale una mujer valiente, que es la que está ahí en la foto, a defender el río, a los ríos, ambos han hecho, ha convocado a la comunidad, nos hemos relacionado con el río. Ella ha llevado a las personas, habitantes y no habitantes de Charalá, a relacionarse con los ríos, a sentir el río. Y, y bueno, afortunadamente pues tiene una profesión que nos ayuda a hacer un proceso de defensa del río. Entonces, este año hemos sido convocados por esta mujer, y, y aquí hay una relación también de preguntarse por qué esta mujer la mueven los ríos, y por qué, a pesar de que no habita Charalá, sí es charaleña, pero no habita acá, vio la necesidad de convocar una movilización por los ríos. Entonces, la biodiversidad es todo, los árboles, los ríos, las plantas, y me gusta el mensaje que nos deja Sofía, que es, eh, sintámonos parte de ella, no está parte de nosotros, nosotros somos parte de esa biodiversidad, y el sostenimiento de nosotros en esa relación armónica, ese sostenimiento de nosotros como humanos. Si no existen los ríos, si no existen los árboles, si no existen los bosques, pues nosotros tampoco vamos a, a vivir. Eh, Creo que hay otra, por favor. Bueno, y otra idea que quisiera dejar allí, que está muy de moda, o por lo menos aquí hemos sido convocados para pensar en esto, en las soluciones basadas en naturaleza, es, se ha creado como una dinámica, un movimiento, se han generado clústeres, nos han convocado para esto aquí en Santander, y pensando en las preguntas que nos proponían, pues las soluciones basadas en la naturaleza las tenemos las comunidades y las mujeres en la comunidad. Entonces, esto tan técnico, tan elevado a las universidades, a los gremios y a todas estas entidades que son convocadas para pensar soluciones basadas en la naturaleza, eh, pues esas soluciones basadas en la naturaleza son ancestrales. O sea, no es algo que está hasta ahora, estamos reconociendo la ancestralidad, pero no es algo que estemos descubriendo.
Las soluciones basadas en la naturaleza las tienen las mujeres, las tienen las mujeres campesinas, las mujeres dentro de la comunidad. Toda la vida se ha vivido con la naturaleza y han tenido que resolver diferentes tipos de situaciones eh, con la naturaleza. Entonces, ahí hay otro ámbito en el que las mujeres estamos relacionadas con la naturaleza y que hasta ahora como que se pretende que es algo del desarrollo, pero no es así. Las soluciones basadas en la naturaleza ya están vividas por las personas que se relacionan diariamente con la naturaleza. Entonces, pues ese es el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por esas exposiciones tan hermosas, tan sensibles y bueno. Sí, qué inspirador, ¿no? Qué inspirador y queda uno como con muchas ganas de compartir. De verdad que pensando y oyéndolas un poco, y antes de abrir ya así a Marilis, Claudia, Irma, y bueno, Viviana, todos quieren compartir. Pero pensaba un poco en ese fenómeno de urbanización que hemos tenido en los últimos años y pensaba yo, hemos sido víctimas, ¿no? De alguna forma de un fenómeno de urbanización que nos desarraiga de la tierra, ¿no? O sea, esa imagen, y me pasó, Mariel, lo mismo con un árbol alguna vez al lado de mi casa, o sea, eso es terrible, o sea, ver cómo matan a los otros seres que también están allí, que llevan más años que nosotros allí, ¿no? Y eso causa pues una cosa así terrible. Y resulta que en la ciudad, o sea, es como si nos prestaran los árboles. O sea, nosotros estamos en un pedacito así de cemento encerrados y si no tenemos un jardincito o algo, toda esa biodiversidad está afuera, ¿no? Está afuera y estamos a la merced de quien quiera tumbar esos árboles, ¿no? Entonces tú decías, estaba en un predio privado, no hubo nada que hacer y eso está pasando. O sea, ya los árboles como que no son nuestros, ¿no es cierto? Y por eso la gran oportunidad, digamos, o la gran ventaja de muchos de los territorios de pueblos originarios que todavía que han resistido en sus territorios y tienen ese arraigo y como es como necesario el rescatar precisamente ese sentimiento de esas comunidades que todavía tienen ese arraigo a la tierra para poder conectarnos, ¿no? Porque esto comparto completamente el hecho de la conexión, ¿no? O sea, cómo nos conectamos y nos conectamos con el cuidado, ¿no? También, como decía María, y el cuidado de unos de otros y de todos los seres pues que hay acá, ¿no? Entonces, eso pensaba como que mientras que las oído, o sea, cómo realmente somos víctimas un poco de esa fragmentación, ¿no? Todo es privado, entonces cada cuadrito no tiene su propio, tiene muros, ya la biodiversidad no fluye, animales no tienen corredores, ya hay es relictos aislados de bosques, esa conectividad, ¿no? Entre los corredores y esa conexión, esa fragmentación como que también nos rompe y nos fragmenta a nosotros mismos, ¿no? O sea, que es un poco lo que decía Karen, de darse cuenta cuando no estaban esos árboles, que éramos parte de esos árboles, y ese sentimiento, ¿no? Tan terrible de esa fragmentación, y cómo yo creo que precisamente eso ha influido mucho en la salud mental, ¿no? De todos nosotros, de los jóvenes, de los niños y las niñas, que están un poco como desorientados, ¿no? Porque tú decías, no me acuerdo lo del Tamaguchi, ¿no? Entonces están más pendientes de cuidar su celular que de cuidar al otro ser y a los otros seres, porque hay una desconexión terrible, ¿no? Entonces, yo creo que nos queda un reto enorme de seguir precisamente comunicándonos un poco esa necesidad de seguirnos conectando. Y bueno, pues no sé, Viviana, si quieres comentar algo, Irma, Marilis, Claudia, cualquiera que quiera seguir tejiendo la palabra alrededor de esas magníficas, compartir esas ideas tan magníficas que nos compartieron hoy. Sí, algo que yo pensaba cuando las escuchaba todas es que además de conectar, también hay una fragmentación yo creo que un poco estamos hablando más de esto hoy en día, pero necesitamos hacerlo más rápido en que somos parte de, ¿no? No es solo que tenemos que cuidar y conectarnos y esto, sino que sí lo tenemos que hacer, pero somos parte y los árboles y la naturaleza y la biodiversidad es parte de nosotros. Entonces, en el momento en que estamos dañando o tumbando un árbol, nos estamos quitando una parte, ¿no? De pronto también necesitamos un cambio o un volver a, porque realmente volver a ese entendimiento, es como un entendimiento diferente. Y sí, lo estamos, ¿no? Es bastante necesario y lo vemos en todo lado. Con respecto a lo de la propiedad privada, en este momento también se piensa, ¿no? Si hay una casa, hay un árbol muy cerca, me va a dañar la casa.
Entonces también se tumba porque es posible que las raíces dañen la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que si pensáramos más en que nos hacemos daño a nosotros mismos, porque somos parte y son parte y somos un todo, ayudaría un poco en esta visión. Nos falta mucho para eso, definitivamente. Y creo que también añadiéndole a eso las soluciones que se buscan, sobre todo las soluciones, ¿no?, que vienen de ese eurocentrismo que se buscan para las empresas y para el cambio climático y todo eso, al final son soluciones de mercado que igual sabemos que también está bien fragmentado. Entonces creo que algo que debemos hacer desde nuestros espacios también es ayudar a ampliar la conversación para que para que ni siquiera consideremos o nos saltemos esas soluciones de créditos de carbono, créditos de biodiversidad. Eso, al final eso no funciona. Entonces, desde nuestros espacios, también ayudar un poco a cambiar o a volver a esos entendimientos. Me quedé pensando un poco en el tema de que hablaba Sofía con el tema de las semillas y la importancia que tiene eso, ¿no? Hoy compramos, no sé, acá venden, por ejemplo, las naranjas sin semillas. Yo, es un horror. ¿Cómo una naranja no va a tener semilla? Una naranja ya solita es un bosque de naranjas, ¿no? Y cómo nos vamos mal acostumbrando a todo eso y tendría que haber más custodios de semillas. Acá, esto que decía Sofía, en Buenos Aires tenemos, y en otros lugares del país, de Argentina, unos grupos que se llaman gratiplantas, que es de la experiencia de las gratiferias. Yo soy parte de uno de esos grupos de gratiplantas, este domingo tenemos encuentro, y lo que hacemos es regalarnos semillas y regalarnos plantas, no es intercambio, no es trueque, es yo tengo y lo dono, es puro don, y vamos como conservando eso, o sea, por ejemplo, yo tengo un níspero, llevo las semillas de mi níspero, tengo palta, llevo las semillas de palta, y así vamos compartiendo, ¿no?, esa riqueza de biodiversidad que hoy en día está siendo parte de unos pocos monopolios que, como decía Sofía, vos tenés que comprar la semilla de soja del 2024. Y si te sobra semilla, no la podés sembrar en el 2025, esa semilla se tira y hay que comprar una semilla del 2025 que viene con un paquete de agrotóxicos distinto. Y obviamente es una hipoteca, no solamente ambiental, sino es una hipoteca para toda la humanidad y para todos los seres vivos, tener ese tipo de comportamiento, ¿no? De que alguien patente el ADN de una semilla es algo terrible, ¿no? Y me voy con esto que, con el tema de los árboles, en diciembre del 2023, antes contaba Karen lo de el vendaval, ¿no?, que tiró el alzamán. Acá tuvimos en diciembre una gran tormenta que tiró árboles de raíz. Y fue como pasar por un cementerio de árboles, porque no era que se caían las ramas, los árboles fueron sacados de cuajo. Eso es porque cortan de tal manera las raíces, como decía Viviana, para que no se metan en las casas y no levanten las veredas, que se los recorta de tal manera que cuando un viento viene los voltea, o bien hicieron, por ejemplo, acá en un bosque de eucaliptus que tenemos en la estación siguiente, armaron unos hermosos caminitos de cemento, entonces no escurre el agua, llueve y queda todo un lago, por lo tanto se pudren las raíces de los eucaliptus y entonces se diezmaron. Y con mi hija pasábamos por ahí y yo tenía la total necesidad de poner la mano arriba del árbol, ¿no? Como cuando uno ve un animal moribundo en la calle que lo tratás de asistir, era como muy vital, o sea, como sensación muy arraigada de decirle, bueno, perdón, ¿no? O sea, al árbol, a este ser vivo, gigantes, porque no eran arbolitos, eran gigantes de décadas, que se cayeron en una tarde en un viento, ¿no? Y esto de saludar a los árboles es algo que, bueno, en mi familia siempre tuvimos esto de hablarle a las plantas, ¿no? Saludar a los árboles. Y cuando hace unos años plantamos en la vereda de casa, mi hija le puso Tilote, o sea, el tilo tiene nombre, ¿no? Entonces siempre llegamos, hola Tilote, chau Tilote, entonces digo, la gente nos debe decir, estas mujeres están locas, pero nosotras saludamos a nuestro árbol en la vereda. Así que por eso les quería compartir de acá. Y el tema de las gratiplantas, eso se puede replicar en cualquier lugar del mundo, y ojalá se multiplique más. Hola, hola. Muchas gracias, qué buen tema, ¿no? Es lindo hablar sobre árboles porque como que se le mueve a uno el árbol de adentro, o el de afuera, teniendo en cuenta
el video que nos mostró Sofía tan lindo. Me hacía pensar en la ceiba, ¿no? Como que ese árbol es bastante representativo de la Amazonía. Y pues aquí en Ibagué tenemos una gran ceiba en el parque principal y es como, es tan imponente que pues es algo como muy conmovedor y es lindo poder tener todavía ese tipo de árbol en medio de una ciudad, ¿no? Yo siento que es muy enriquecedor, pero entonces cuando uno ve que uno está como dentro de otro sistema, ¿no? Porque realmente estamos como dentro de otro sistema que es ese sistema que nos desconecta, que hace todo lo posible para que nos contaminemos, para que nos enfermemos, como que una cosa así. Pues pareciera que debieran haber como lenguajes que ese sistema entienda y, por ejemplo, pues uno ve y no sé si hayan países que tengan una ley forestal que abarque pues no solamente el aprovechamiento de cultivos, sino que también hable sobre los aspectos silviculturales por ejemplo, de los árboles urbanos, ¿no? No hay como unas directrices, o sea, realmente no hay que echarle mano para saber qué manejo tendría que tener los árboles de una ciudad, o si realmente hayan números que permitan como hacer una estadística de, bueno, cuánto económicamente, cuánto aporta los árboles en una ciudad. O sea, esto podría ser tan importante como un centro comercial nuevo, o sea, en cifras, ¿no será que más bien esos árboles en pie representan más dinero, más capital para una ciudad? O sea, como este tipo de datos, ¿no? Que permitan como echarle mano también a otros argumentos que pues el sistema de pronto tal vez sí entienda. Creo que tal vez esa sería como la salida, ¿no? Pasar ese lenguaje no sé, como instintivo a esos números. Yo realmente pienso que nosotros realmente estamos habitando un planeta de árboles, o sea, que el planeta en su origen era un planeta de árboles, o sea, no de seres humanos, sino de árboles. Entonces, como que hemos transformado el paisaje y todavía no nos damos cuenta que estamos en una casa prestada, ¿no? Como que todavía no lo logramos entender que no, pues que estaría bueno entenderlo ya. Pero entonces, bueno, eso quería comentarles sobre los árboles de mi ciudad. Buenas tardes, Gracias, yo soy Claudia. Irma, estoy en México y bueno, es triste ver cómo están las condiciones forestales, yo creo que en todas partes ahorita por la oleada de calor que existe. Tan solo en el estado de Veracruz, donde me localizo, hay 11 incendios de gran magnitud y es preocupante cómo ver que las personas en lugar de tomar acciones se ponen a cerrar calles y protestar, pero pues de eso a hacer una acción por los árboles se ve poco. Son diferentes personas las que siempre acuden como a las brigadas para solventar estos problemas, pero falta mucho ese amor a los árboles y dimensionar que dependemos de ellos, tanto para comida como para protección climática, ¿no? Para poder minimizar todo este cambio climático que estamos viviendo. Y bueno, parte de estas actividades que están haciendo ustedes sirven para sensibilizar a las personas, porque un árbol no nada más es ver un árbol por la imagen que tenemos, sino todo lo que vale ese árbol, ¿no? Por sus propiedades y por todos los beneficios ambientales que nos puede prestar. Me hubiera gustado que mucho más personas hubieran podido entrar, porque falta mucho eso de concientizar a todas las personas el valor que tiene un árbol. Y yo creo que en ese momento que logremos esa conciencia, es como vamos a empezar a protegerlos y a aprovecharlos, ¿no? A vivir con ellos en armonía y que podemos tener muchos beneficios de ellos, pero también tenemos esas obligaciones con ellos. Creo que para un poco complementar lo que acaba de decir Irma, un par de cosas se me vinieron a la mente que también ya lo dije, pero desde estos, por lo menos para mí, estos eventos me ayudan a mí a aprender, interiorizar y después compartir el conocimiento desde donde yo, ¿no? Actúo, trabajo, etcétera. Entonces, estos eventos, a pesar de que de pronto no están atendidos presencialmente por muchísima gente, igual tiene como esas olas que realmente les llega a mucha gente. Y eso me parece importante. Lo otro que quería decir era para responder o no responder, para añadirle a lo que tú dijiste, Claudia, con respecto al lenguaje de pronto del valor financiero de los árboles. Y
creo que en eso hemos fallado. Al hacer eso fallamos porque se ha hecho, ¿no? Eso de evaluar la naturaleza y ponerle un valor financiero para tratar de conservar, creo que ha logrado lo contrario. Y se ve en este momento, ¿no? Este tipo de, sí, de instrumentos de mercado para de pronto tratar de traer más plata para conservación y nos ha de pronto desconectado un poco más del hecho de que somos naturaleza, ¿no? Porque ya le metemos un valor financiero que no lo tiene. La biodiversidad, los árboles son invaluables. Y entonces yo propondría que hagamos lo contrario, que un poco le hagamos caer en cuenta a las personas o sigamos haciéndoles caer en cuenta que no es posible ponerle valor a la naturaleza o a la biodiversidad. Es más, yo trabajé tratando de hacer eso y la conclusión principal fue, no sabemos, hay tanta ignorancia alrededor de cómo actúa la naturaleza, cómo interactúan diferentes especies que realmente no es posible, conocemos muy poco para poder ponerle un valor de lo que realmente no sabemos si se desaparece, o sea, se sabe muy poco si se desaparece una especie de planta, qué efectos puede tener eso en todo el ecosistema, ¿no? Y entonces eso yo diría que más bien debemos hacer lo contrario y es hacer caer en cuenta que es invaluable y no tratar de ponerle un valor financiero a pesar de que ese es el sistema que nos rige en este momento. Por último, lo que quería decir es que algo que Natalia dijo al principio y es qué oportunidades para continuar el trabajo podemos tener y colaborar, como por ejemplo la COP16 de biodiversidad que va a ser en Colombia este año, y de pronto poder llevar el mensaje y pues el de la red en general a plataformas más, digamos, visibles, donde haya más gente y poder traer estos mensajes también. Sería bonito poder colaborar con eso. Sí, respecto a lo que planteas, Viviana, ¿no? Como a veces este lenguaje de utilidad, ¿no? De la naturaleza, a veces es, yo diría, realmente atenta contra la vida, ¿no? Entonces, de verla así, incluso la naturaleza, ¿no? Sino más bien cómo hacemos esa conexión con este sentido de que somos parte de, ¿no? Entonces, somos parte de ese gran tejido de vida, ¿no? Y lo mismo pasa también en algunos espacios de diálogo, ¿no? Que realmente se entiende como derechos de la madre tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede plantear esa noción de derechos de la madre tierra cuando a veces está muy limitado a nuestras concepciones de derecho? ¿No? Y lo que tú dices, el cosmos, la Pacha tiene dinámicas que nosotros y nosotras desde nuestra desconexión no logramos comprender plenamente, ¿no? Entonces, ese aspecto me parece fundamental, ¿no? Y lo otro que quería también aportar es cómo a veces en estas políticas de cómo recuperar la forestación de los territorios, ¿no? A veces no se considera ese cuidado de los árboles nativos, ¿no? En el sentido de las especies ancestrales, ¿no? Hace años aquí por mi barrio, que es un barrio muy alejado aquí en el Alto de La Paz, ¿no? Había un proyecto, según era un proyecto bandera, ¿no? Y liderado por mujeres, ¿no? Y eran mujeres que estaban reforestando los barrios, ¿no? Y la reforestación que se hizo es no con árboles nativos. Ya, ahorita yo tengo una calle justo cerca de mi casa, es una callecita larga y todos son pinos. ¿Ya? Y los pinos no son especies nativas de estos territorios, ¿no? Y muy pronto los van a sacar, porque ya están creciendo y tienen un tamaño, están hermosos, pero la gente los va a empezar a sacar porque los pinos enraizan, ¿no? Con profundidad y mueven las edificaciones. Entonces, de esa forma a veces proyectamos este sentido de la forestación, ¿no? Y lo otro que en estos últimos tiempos también por ahí me compartían unas compañeras es que hay empresas, ¿no? Que supuestamente están, ¿no? Manteniendo el espacio, forestando. Y una de las compañeras me decía, han forestado, pero ¿qué árboles serán? Me dice, porque a esos árboles no llegan las aves. No, no vamos a encontrar nidos en esos árboles, ni hay abejas, ni mariposas. Y ella me decía, no, a mí me parece que son árboles destinados así a la industria, ¿no? A desarrollarse, crecer y ¿no? Para que los saquen después. Entonces son políticas que tienen como ese doble discurso, ¿no? Por una parte plantean proteger la vida, pero por otra parte están muy en función a los intereses, ¿no? Del sistema.
¿no? Capitalista. Y lo último que quiero compartir de los árboles y la relación con las mujeres es que en Guatemala, ¿no? En Guatemala se criminalizó a muchos pueblos, porque muchos pueblos en Guatemala no tienen la posibilidad de acceder al gas, ¿no? Que muchos tenemos y con lo cual pues podemos propiciar cómo podemos implementar nuestras cocinas, ¿no? Entonces muchos pueblos dependen de las ramas, de árboles, ¿no? Para poder usar, ¿no? Como combustible. Y había pueblos enteros que habían sido criminalizados justamente por eso, ¿no? Porque ellos estaban como depredando los bosques, talando los árboles para usar en la cocina, pero yo veía que había un doble discurso, ¿no? Porque las empresas grandes de estas agroforestales, ¿no? Y taladoras de árboles, ¿no? No eran criminalizados, ¿no? Pero las comunidades sí, y sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres y los niños que van a recolectar la leña, ¿no? Para cocinar. Entonces, ahí nos enfrentamos también con ese doble discurso, ¿no? Y que cómo mirar un poco más amplio, ¿no? También los ciclos y los modos de vida de los pueblos, ¿no? Que si bien hay toda una conciencia también de interrelación, pero también es preciso, ¿no? También pidiendo permiso, ¿no? Usar, ¿no? Estos seres para seguir como fluyendo en la vida, ¿no? Entonces, eso me venía al corazón, ¿no? Para compartirles respecto a esa relación que tenemos entre mujeres y árboles, ¿no? Sí, gracias. Yo creo que ahí haces un punto súper importante en todas estas conversaciones, incluir a las comunidades, incluir a todos los actores, no solo a algunos. Y eso yo creo que aplica para cualquier cosa que hagamos y siempre es algo que tenemos que pensar para poder hacerlo bien o por lo menos poder hacerlo de la mejor forma posible. Es incluir a todos y todas dentro de estas conversaciones y decisiones que se toman. Sí, no, ahí hay muchos temas, ¿no? Está esa disyuntiva entre, exacto, o sea, nos metemos en el sistema y le ponemos valor a las cosas para poder llegarle, ¿no? A ciertas entes de decisión, ¿no es cierto? Que hablan un lenguaje, ¿no es cierto? Económico, ¿no? Que es lo que, lo que más se habla, digamos, ¿sí? O si definitivamente es un tema de salirse un poco de todo eso para darle el valor intrínseco a las cosas por lo que son, ¿no? O sea, el árbol es importante porque existe. Sí, o sea, porque simplemente existe, ¿no? Y bien lo dice Viviana, hay tanto desconocimiento alrededor de cómo funciona la naturaleza que pasa eso, ¿no? Entonces reforestan con pinos, con eucaliptos, dicen no hay ningún criterio para manejar los árboles en las ciudades, no se sabe efectivamente si se muere una especie o si pasa esto, qué es lo que pasa, y nos vamos a dar cuenta en el camino realmente ante esta pérdida tan rápida de biodiversidad, pues que es lo que está pasando, o sea, nos vamos a enfrentar con esas y nos estamos enfrentando con esas consecuencias, ¿no? De qué es lo que está pasando, ¿no? Acá hay épocas que no hay frutas porque simplemente ya cambió el ciclo del calor, del frío, del sol, de la lluvia, entonces ya muchos árboles ya no dan fruto, simplemente, ¿no? Entonces todo el tema, cómo va tomando relevancia también el tema de las semillas, ¿no? Y lo perverso que ha sido también ese sistema de semillas transgénicas en donde la gente compra y compra semillas y se venden ya frutos sin semilla, ¿no? Y cómo eso va reemplazando y no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces que todo el maíz probablemente o casi el 100%, por así decirlo, del maíz aquí en Colombia es transgénico y nadie lo sabe. O sea, todos pensamos que comemos maíz criollo, digamos, y resulta que la mayoría es un maíz transgénico, ¿no? Entonces, ni siquiera lo conocemos, ¿no? Ni siquiera sabemos, ni siquiera se habla al respecto. Por lo tanto, esos esfuerzos, ¿no? De micro en el territorio también, como lo de las plantas allí en donde María y Sofía, seguramente con todo ese trabajo que haces allá en Bolivia y con las comunidades ancestrales, sí, Karen en Charalá, Claudia allí también en Ibagué con su trabajo, o sea, todas, y Irma seguramente en México, cómo esa red, ¿no? Esa red, cómo nos interconectamos y seguimos dándole el valor pues a la biodiversidad porque somos biodiversidad, ¿no? O sea, somos los árboles y los árboles somos nosotros, ¿no? Y cómo realmente respetamos esta tierra que es, pues es prestada, porque realmente los árboles muchos ya han estado mucho antes que nosotros, de la misma sociedad moderna, las comunidades actuales, pues realmente los primeros habitantes de la tierra fueron los árboles, ¿no? Y esos árboles fueron los dueños de todo esto, entonces cómo llegamos un poco con esta dinámica también a acabar, ¿no? Con eso y es tan triste, pero
pero bueno, yo creo que el encuentro y el poder conversar al respecto y ver que hay muchas mujeres que están trabajando alrededor de esto y en sensibilizar y seguir sensibilizando a niños y niñas, yo creo que ahí tenemos un reto enorme de esos próximos pasos, aparte de lo de la COP, que ya seguramente lo hablaremos, si podemos hacer algo para allí, para hablar del tema de biodiversidad, etcétera, pero sí un tema allí de cómo integramos a los niños y a las niñas en el amor a la naturaleza, en el amor y a la cercanía y volver a recuperar esa conexión, porque al final pues también nosotros probablemente estamos más cercanos a la muerte, o yo, yo ya me siento a veces de 80, pero digo yo, estamos más cercanos casi que a morirnos un poco que los niños que tienen todo por delante y que les va a tocar realmente muy difícil. Entonces, bueno, cómo les inculcamos de a poquitos ese amor, ¿no?, a la naturaleza. Y bueno, y esta es una de las actividades que estamos iniciando desde el año pasado, pues que se eligió la Árbola 2024, ya nos contó Karen un poquito más de esa árbola tan divina de Samán Charaleño, que a pesar, fíjate que no es criollita, pues sí fue bien recibida, ¿no? Y ahí pues nos deja un poco también de incógnitas, creo yo, y es como de todas maneras a veces se vuelven paisajes los árboles, ¿no? Y las árboles se vuelven paisajes, y dan un valor más estético que de ese ecosistema y de esa biodiversidad. Y ahí es donde viene un poco ese desconocimiento, ¿no? Ese desconocimiento de nuestros ecosistemas, del papel que cumplen nuestros árboles originarios, y cómo los podemos retomar y a través del conocimiento que se pueda obtener y todo ese conocimiento que ustedes, por ejemplo, en Charalá con los robles, pues podemos recuperar porque sabemos cómo será el ciclo de ese roble negro que ni siquiera se conoce semilla. Entonces, está más allá de nuestra limitada existencia, toda esa existencia de ese corredor de robles negros, pero no la conocemos, ¿no? Y aparte de que no la conocemos, la estamos acabando, ¿no? Entonces, ni siquiera la conocemos y ya probablemente no la vamos a conocer, no vamos a conocer muchas cosas. Entonces, invitarlos también a que a través de este concurso de esta árbola para elegir ya nuestra árbola 2025, pues puedan mandar esos árboles y esas árbolas tan importantes que tienen en sus comunidades, en sus territorios, para seguir por lo menos dando a conocer esa importancia de nuestras árboles y que efectivamente podamos seguir sensibilizando al respecto. Entonces, el concurso va a estar del 6 al 31 de agosto para que envíen al correo de la Red Mujeres y Sostenibilidad, ya tienen en el chat, ya tienen los contactos para que se participen. Eso, chévere. Bueno, no sé si quieran dar algunas últimas palabras o si no, así hoy acabamos nuestro encuentro de hoy. De verdad que, como siempre, inspirador oírlas, que no sea la segunda ni la última, sino que realmente nos sigamos encontrando y de verdad que Mariel, Sofía, Claudia, Karen, Viviana, Irma, Marilis y allí, no me acuerdo, Tierra Viva, ¿cómo se llamaba? Muchas gracias por compartir allí en el chat y acompañarnos allí a medianoche. Lo único que voy a añadir es que los detalles del concurso los estaremos también enviando en nuestro boletín y habrá más información más detallada, y en nuestra página web también va a estar.